ahí vamos explicando para qué está cada eso lugar, cómo funciona. Perfecto. Ahí él, si quiere, puede ir tomando, digamos, imágenes y después editan. A lo mejor les conviene mostrar imágenes y después enganchan algo de lo que se dijo, no sé, eso lo manejan. Y después me dan lo manejan eso le podemos entrar. y ver, o te podemos sugerir de dónde podés sacar, digamos, cosas fiables. Dale. ¿Bien? Lo que sí, ¿hacemos? Así vos nos mostrás y nos contás. Yo la única recomendación que te haría, digamos, antes de que después vos preguntes libremente lo que quieras, es que cuando uno presenta películas, como es un trabajo muy metódico, y muchas veces en las películas te muestran, digamos, cómo arranca el chiquito y cómo, digamos, termina evolucionando, siempre hacer hincapié sobre el tiempo. Que es mucho trabajo y muchas horas de mucho trabajo, de mucha disciplina para llegar a ese resultado. Bueno, ¿no? Porque si no la gente piensa, uy, mira, entonces si yo le digo tomada, me hace y le doy un premio y todo, o sea, no es como un perrito que uno le da un premio. Claro, no, porque mucha gente ve el tratamiento y dice, pero eso es como muy robótico, muy esquematizado, y así tan pronto resulta, y no, son muchas horas semanales de trabajo continuo. Bueno, nuestro primero acá. A ver, Vení, Carolina, yo no sé si les presenté, ella es Carolina, ella es la licenciada en psicología, que es la encargada justo de todo el tema. Ella es la que está a cargo de todas las otras chicas. Ella coordina el equipo de todas las chicas que trabajan con TEA. Después hay otras profesionales que ya te vamos a ir contando, ¿no? Bueno, esto es el aula, Serafines al aula, lo llamamos. Bajo la modalidad Teach, que Caro te puede explicar mejor en qué consiste. Después igual lo vamos a comenzar a y acá está diseñado para 4 porque cada chico trabaja con un terapeuta. Perfecto. Entonces ayer, por ejemplo, que arrancamos, estaba Carolina, estaba una psicóloga voluntaria, había una psicopedagoga voluntaria y una maestra especial que también estaba ayudando, que va a ser la que trabaje con el tema de la huerta, también en un intervalo de tiempo destinado para eso acá. Perfecto. Y este es el aula. ¿Y después de esa parte tienen donde ellos están? Después tenemos los gabinetes. Pasemos. En los gabinetes tenemos todo para que después cuando están acá, para que no tengamos que volver, esta es la sala de capacitación y tenemos el camión conectado a las cámaras donde vamos a estar ahora. Hay un circuito cerrado de TV. Entonces, cuando se hacen las capacitaciones, nosotros ¿qué hacemos? Supervisión del tratamiento de pacientes. Entonces, están todas las personas que se capacitan acá asistiendo simultáneamente, es decir, en tiempo real, una sesión de terapia. Entonces, las personas que supervisan el tratamiento observan, se hace una pausa a media mañana, ingresan, marcan lo que tienen que marcar y trabajan con los chicos. Por la tarde se hace toda la parte práctica, toda la parte, digamos, teórico de lo que se ve en la práctica de la mañana. O sea, es una supervisión abierta, como una capacitación abierta a profesionales de la salud y de la educación. Bien, ¿no? Los padres no participan, digamos. Los padres asisten, a los padres asisten, llegado el caso también se los puede convocar. Pero digamos, eso es lo que se hace como supervisión. Nosotros contratamos los servicios de una fundación que fue puntualmente Fundación ASEMCO, que hace muchos años es la encargada de traer la metodología de trabajo al país, y bueno, se los contrata y ellos vienen y supervisan el tratamiento de Carolina y las otras terapias. ¿Los padres, te cuesta mucho que los padres autoricen ese tipo de tipo de método de trabajo? Se hace todo por escrito, obviamente. Pero no, pero digo, si te cuesta que los padres autoricen el tipo de tratamiento. Sí autorizan porque saben que es para el bien de los chicos. Claro. Entonces apoyan mucho estas instancias de supervisión y de capacitación. Claro, por eso me ocurría que era mucha gente prestando atención y... No, se cuida la imagen, o sea, uno aclara que solo muestra, digamos, a los capacitados. Claro. Y que no puede ser bajo ninguna circunstancia mostrado, ¿no? Claro, obviamente. O sea, para una capacitación es una supervisión de un tratamiento y gente que, digamos, paga una capacitación con tiempo real. O sea,
Es una capacitación con exposición de casos clínicos, ¿no? Ah, y obviamente siempre con la autorización, y se ven beneficiados porque esas supervisiones son carísimas y los padres las reciben en la fundación de manera gratuita, ¿no? Ah, bien, perfecto. Y acaba siendo también una actualización del tratamiento para los mismos profesionales que reciben las indicaciones de gente que también está muy capacitada, ¿no? Ah, bien, porque ella que es la academia de la fundación tiene un chiquito también con autismo, por eso fue la idea de la fundación, que ya lo vamos a hablar después más tranquila. ¿Y después qué otra área tienen? Bueno, arriba estamos de reforma, hay un gabinete más. Sí. Gracias. Este es uno de los gabinetes. Acá trabaja la fonoaudióloga, pero es así, y si Dios quiere en breve se va a sumar más gente al equipo, pero digamos que esto se lo destinamos a la fono. A la fonoaudióloga. Bien. Las edades de los chicos con los que están trabajando Es en edad escolar, ¿no? Es en edad escolar. Bueno, acá trabaja en el centro pedagoga. Está muy bueno porque trabaja, digamos, puntualmente con cada chico, pero se acaba tomando, yo siempre digo, el aula de la familia Ingalls, porque hay chicos de distintos grados, con distintas cuestiones, entonces está bueno porque se recrea el respeto por el otro, la parte social, entonces se baja línea sobre lo que corresponde, lo que no corresponde, más allá de trabajar, digamos, las cuestiones psicopedagógicas que los planes, ¿no? Ah, bien. Y la tarea que se realiza acá, aparte de la cuestión técnica, ellos toman algún desayuno, meriendan, comparten no, algo. en el aula Teach sí, ¿no? Está dentro de la programación. De la programación. Ah, bueno. Acá es solamente aprendizaje. Acá es. Hola, buenos días. Me llamo Edes y vengo a pedirle un lugar que acumule un poco de agua. El mosquito está buscando dónde quedarse. No le des lugar. Sellá la cámara séptica, la tapa del pozo ciego y cubrí su respiradero con tela mosquitera. Y no te olvides de mantener limpio y ordenado el patio de tu casa, como así también todo lugar que junte agua. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza o en las articulaciones, acércate al hospital o centro de salud más cercano y no te automediques. Juntos evitemos el dengue, la chikungunya y la fiebre zika. Gobierno de la provincia de Salta. Ya sé, te moriste con la foto que subí. Salieron divinos con Pablo. ¿Cómo que no salís más con él? No, sí, ya sé que fue hace una semana, pero a mí me convenía cargar crédito hoy. Bueno, listo, ya la borro. Yo la borro, pero vos hacés que te dure un novio, querida. No podés vivir así. No esperes más al día de promo. Multiplica tu crédito todos los días desde 5 pesos. Multiplícate. Movistar. Los salteños tenemos la fuerza para arrancar todos los días con las mismas ganas. Tenemos la capacidad de cuidar muy bien lo que es nuestro y de darle valor a lo más valioso que tenemos. Los salteños tenemos la decisión de mejorar todo eso que puede ser mejor, ya sea con la última en tecnología, con una pala o con una palabra, pero siempre con compromiso. Los salteños tenemos el empuje para llegar a cualquier parte y la convicción para no detenernos. Los salteños tenemos compañía y es de todos.
tienen autismo. ¿Y de qué se trata, mejor dicho, el autismo? Bueno, sí, para empezar, digamos, es muy importante conceptualizar lo que es el autismo. Sí, y para eso nos basamos en clasificaciones que son a nivel universal, ¿sí? O sea, se manejan las mismas clasificaciones en todo el mundo. Y acá en Sudamérica nos guiamos mucho por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Sí? En el año 2013 hubo un cambio importante en la clasificación, porque antes lo que llamábamos autismo, sí, ahora está incluido dentro de lo que se llama trastorno del espectro autista. Ah, sí, perfecto, ¿sí? Que es lo que es TEA. Lo que es TEA, exactamente. ¿Y qué quiere decir esta denominación? Que el espectro, ¿sí?, hace referencia a una gama amplia de posibilidades, ¿no? Y eso hace que se distinga de una enfermedad. Cuando hablamos de TEA, hablamos de un desarrollo que es cualitativamente diferente a los niños con desarrollo típico. Lo cual no significa que sea mejor o peor, simplemente que es diferente. Bien, hay muchos no sobre el tema del autismo. Se dice que no es una enfermedad. Exacto. No es una enfermedad, ¿por qué? Porque no hay un techo y no hay comportamientos estancos dentro del desarrollo. ¿Sí? Si bien es una desviación que aparece en los primeros años, ¿sí?, hasta los 3 años, sí, aparece, no hay un techo, siempre varían las conductas, ¿sí? Bien, y eso hace que no sea una enfermedad. Ahora sí, cuando hablamos de TEA, decimos que no es una cura, no va a tener cura, sino que es una condición, ¿sí?, que va a estar durante toda la vida y que van a ir descubriendo sus posibilidades. ¿A raíz de qué, por qué nacen estos chicos con este tipo de diferente de aprendizaje? Bueno, no hay esta capacidad diferente, sí, no solo una enfermedad. No hay una causa única, ¿sí? Hace muchos años habían causas más bien psicosociales que hacían referencia a la mala vinculación de los padres con los hijos y a la falta de empatía de los padres con los hijos. Bueno, afortunadamente estas concepciones ya han sido descartadas y hoy por hoy toma mucha fuerza las causas genéticas y ambientales, ¿sí? Entonces, como es un desarrollo del neurodesarrollo, ¿sí? Sí. Un trastorno, del neurodesarrollo, está mucho más enfocado a nivel biológico y orgánica las causas. Aún no se conocen, ¿no?, con exactitud, pero sí que hay una interacción de genes y eso hace que las manifestaciones de cada niño sean muy distintas unas de otras. ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes? Bien. Porque por ahí hay una mamá que está teniendo un niño que tiene una conducta diferente y no sabe que lo que padece es algún tipo de esta discapacidad. Bien. Bueno, los criterios diagnósticos de TEA, ¿sí?, tienen que ver con dificultades en la interacción y comunicación social, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se ve esto. Y también en patrones de intereses que son restrictivos y siempre estereotipados, siempre se repiten de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que si un papá antes de los 3 años observa que no hay un contacto ocular sostenido con la otra persona, o que no responde al nombre, o que hay ausencia de lenguaje verbal, ¿sí?, o hay un retraso, un retroceso en el lenguaje verbal, son signos de alarma, ¿sí?, antes de los 3 años. También en estos niños se observa que hay dificultades en la imaginación y en la creatividad en el juego. O sea, son chicos que no hacen el juego de como sí, no juegan a la muñeca, sino que hacen actividades más repetitivas, como organizar los juguetes en fila o en torres, y pueden pasarse el tiempo, ¿sí?, haciendo esas actividades. Ah, bien. Y los chicos cuando tienen este déficit de atención o el trastorno de lenguaje y tratamientos, como recién me comentabas, que hay que diferentes, digamos, a los chicos comunes. Casualmente a los 3 años, cuando ya pueden empezar una salita de 3, ¿tienen que ser tratados especialmente o pueden insertarse en cualquier salita hoy en Salta? ¿Están capacitadas salitas? Bueno, eso depende primero de la severidad, ¿sí?, de cada caso en particular. Hoy por hoy, afortunadamente, los jardines están más preparados para incluir, ¿sí?, a este perfil de niños,
Y aquí es importante destacar que muchas veces somos los adultos quienes hacemos estas diferencias, porque en los grupos de pares ellos mismos se autorregulan, ¿no? Y los chicos se cuidan entre sí. Pero sí que es notable en Salta que hay mayor apertura, ¿sí? Para recibir a los equipos terapéuticos y para realizar las adecuaciones que sean necesarias. ¿Cómo trabajas el Alfin específicamente en ese tema? Bien, y acá cuando, digamos, cada uno de los profesionales, ¿sí? Lleva a cabo las terapias individuales con los chicos. Y estamos en constante interacción entre nosotros para programar los tratamientos, y también por supuesto que visitamos las escuelas, los colegios, y trabajamos mucho con los padres, ¿no? Eso es fundamental porque en Argentina, digamos, por el sistema, no podemos darles tanta carga horaria de tratamiento, ¿no? Lo cual sería lo ideal. De hecho, en Estados Unidos la carga horaria es de 20 a 40 horas semanales. Acá a lo sumo damos 4 o 5 horas por semana. Entonces contamos con los padres para que ellos continúen el tratamiento en casa. Por eso es fundamental, ¿no? Poder hablar con ellos, ya sea al inicio o a la salida de cada sesión, y poder darles pautas para que las practiquen en casa. ¿Cuál es la situación de los padres cuando hacen el primer contacto con vos ante los trastornos que tiene su hijo? Es de desesperación, es de pánico, es de desolación, es de buscar la cuestión positiva. ¿Cuál es la sensación más común, más frecuente? Sí, ¿no? por lo general los padres cuando llegan al área de psicología es porque ya el niño ha sido visto por otras áreas, ¿sí? Como ser pediatría, neurología o psicopedagogía, y ya hubo llamados de atención desde el jardín o el colegio. Entonces vienen con una noción de saber que algo no anda bien, ¿no? Y quieren buscar la certeza de qué es lo que está pasando. O sea que hay mucha inquietud y mucha preocupación, y una vez que se define el diagnóstico, empieza la etapa de empezar a actuar, ¿no? Que es lo más importante. Y muchas veces el diagnóstico no se da tan tempranamente, pero lo importante es empezar a actuar sobre las conductas que aparecen, ¿no? Empezar a intervenir sobre esto que nos hace ruido y que nos parece que no va bien. ¿Cuáles son las primeras medidas que tomás vos como psicóloga para que los padres empiecen a actuar directamente con sus hijos, ya que la familia es el núcleo primero, digamos? Sí, bueno, sobre todo es esto, indicar, ¿no? En general es el médico, ¿no? Quien indica las terapias, ¿no? Ya sea de psicopedagogía, fonoaudiología, psicología. Entonces es poder definir, ¿no? la carga horaria de acuerdo a la severidad del caso y empezar a trabajar en conjunto, como te decía, es súper importante eso. ¿Y en qué se trabaja? Bueno, depende del caso, pero siempre cuando hablamos de TEA trabajamos muchísimo sobre la socialización, es decir, sobre el vínculo que entabla el niño, tanto con pares como con adultos, ¿sí? Ese es el foco principal. Entonces, socialización y comunicación. Ahora, esto que parece tan teórico, en la práctica, sin dar nombres y demás, de acuerdo a los chicos que vos atendés, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros dentro de la fundación, ¿no? Trabajamos con un método que se llama ABA, por las siglas en inglés, que es Análisis del Comportamiento Aplicado. ¿Qué significa? Que organizamos, ¿no? el ambiente lo mejor posible, lo más estructurado posible para enseñar. Entonces, ¿cómo trabajamos el contacto ocular? Por ejemplo, es posicionando, ellos siempre van a fijar la atención en el objeto y no tanto en la persona. Bien. Entonces, posicionamos el objeto a la altura de los ojos para que ellos puedan guiar su mirada hacia el rostro, ¿sí? Entonces, ahí estamos trabajando el contacto ocular. ¿Sí? Siempre, bueno, son distintas técnicas, ¿no? Y que también dependen mucho de la imaginación y la creatividad de padres y de terapeutas, y esto, ¿no? Es el hacer el juego con el cuerpo, y siempre que haya un ida y vuelta en la interacción, esto que si yo digo algo, que el niño responde ese algo y puede iniciar, ¿no? otra acción, digamos. Bien, vos sos la que supervisás todos los gabinetes acá, o sea que vos supervisar el trabajo de la fonoaudióloga específicamente, ¿cuál es?
En realidad lo que hacemos es trabajar en paralelo, ¿sí? Digamos, estamos todas al mismo nivel y lo que hacemos es un intercambio cada una desde su área, ¿sí? Sí, específicamente en TEA, ¿no? Digamos en los casos con niños con TEA, por ahí es esto de compartir los objetivos terapéuticos, que es fundamental para que todos vayamos en la misma línea. Entonces es transmitir eso. Contanos alguna anécdota de algunos de los niños que tenés a tu cargo. Bueno, hay niños que empezaron desde muy chiquitos, ¿sí? Desde 2 años y medio, y que hoy por hoy tienen 4, 5 años y que se nota muchísimo el avance, ¿no? Y vuelvo a recalcar de nuevo, se nota el avance también por el apoyo de las familias, ¿no? En donde hay una comunicación muy fluida, en donde en cada situación que ocurre durante la semana ellos lo comentan y sobre eso trabajamos, ¿sí? Entonces, donde se ven los avances en esto, en la interacción, ¿sí? En donde antes de repente veían un chico y se alejaban, y ahora pueden entrar y mirarlo a los ojos y saludarlo, ¿sí? Eso es un logro súper importante para ellos. Bien, y entre ellos, ¿cómo se cuidan? ¿Cuál es el diálogo que entablan? Lo más común, lo más frecuente en los chicos, que son a través de los juguetes, a través de los juegos, a través de las historias sobre sus hermanos, sobre su mamá, sobre su papá. Sí, generalmente es a través de los juegos, ¿sí? Siempre hay algo que intermedia en esa relación. Entonces ya sea un juego de mesa, un muñeco, un globo, las burbujas, y eso hace que ellos se puedan ir relacionando entre ellos, ¿sí? O esta necesidad de pedir algo o de compartir algo que a ellos les gusta mucho, ¿no? Y poder mostrárselo al otro. Eso también es algo que a ellos les cuesta. Generalmente se dirigen a otro cuando necesitan algo, pero no por el mero hecho de compartirlo, ¿sí? De compartir un juguete o de compartir una experiencia que a ellos les guste. Ah, bien, solo por una necesidad. Y con respecto al tema de la inserción social, el trabajo que se hace es bastante complicado. ¿Cómo está Salta preparado para insertarlo socialmente? Bien, bueno, durante, digamos, el periodo escolar no hay tanto problema porque se insertan, ¿no? En las instituciones educativas. Por ahí lo que no estamos tan preparados es cuando los chicos cumplen 17 años, ¿no? Y en algunos casos no pueden seguir una carrera universitaria, entonces ahí es necesario apelar a otros recursos como ser alguna ocupación o hacer talleres. Esa es una de las falencias en Salta y en lo que hay que seguir trabajando. ¿La Escuela de Artes y Oficios no te dio contención en ese tema? Sí dan contención, pero bueno, no para todos los casos, ¿no? Hay casos que son más severos, en donde es muy difícil ubicarlos a los chicos. Ah, sí. Bien. Y con respecto al tema de la sexualidad, ¿cómo se trabaja con los chicos que tienen este tipo de trastornos? Y bueno, eso se va hablando, ¿no? De acuerdo al nivel de comprensión que ellos tienen, pero se lo trabaja también como con cualquier otro niño, sí, a su tiempo, cuando va surgiendo la necesidad, ¿sí? No anticiparse, porque cada uno a su tiempo y a su ritmo va manifestando y en base a eso se va trabajando. Bien. ¿Y se ven casos así de chicos con este trastorno de conducta que han podido hacer su vida normalmente, han podido tener familia y demás, y si esto después se transmite o no, o hay más predisposición que tengan un hijo con autismo? Sí, hay muchos casos que sí, digamos, el síndrome de Asperger, por ejemplo, dentro de los TEA, ¿no? Es el de alto funcionamiento. Entonces, generalmente los chicos con síndrome de Asperger pueden realizar muy bien su vida, ¿no? Y incluso tienen habilidades en algunas áreas que son superiores al resto y eso hace que se destaquen, ¿no? O sea que, de hecho, pueden realizar su vida y también ocurre que hay muchos casos, ¿no? Que están tan estabilizados y adaptados a la sociedad que incluso no son diagnosticados, ¿no? De adultos que estamos hablando. Entonces eso a nosotros nos da la pauta de que pueden adaptarse socialmente, ¿no? Con ciertas dificultades o baches, pero que no son tan notorias. De hecho tenemos chicos que han sido diagnosticados a los 13 años,
Entonces toda su educación y su desarrollo fue dentro de todo llevadero. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era hace 30 años? Bueno, ahora se ha incrementado muchísimo la prevalencia, ¿no?, de estos casos. Se habla de que cada 68 niños uno tiene autismo. Estas estadísticas vienen de Estados Unidos, en Argentina todavía no hay estadísticas sobre esto. ¿Y qué se cree, no? Que hoy por hoy los profesionales están más preparados, ¿no?, para detectar los casos, y además los métodos de evaluación, ¿no?, son mayores y más fiables. Entonces hoy por hoy hay técnicas específicas para diagnosticarlo al TEA, pero que tienen que ver más que nada se observa la conducta, es decir, no hay una prueba médica que diga que un niño tiene un TEA. Por eso es muy importante el criterio del profesional que lo atiende. Y en este punto es muy importante, ¿no?, resaltar que antes de los 30 meses, o sea, 2 años y medio, de lo que se habla es un diagnóstico presuntivo de TEA. No se puede afirmar que hay TEA. ¿Por qué? Porque todavía hay ciertos aspectos a nivel cognitivo que no están desarrollados, ¿sí? Entonces recién después de los 2 años y medio podemos confirmar que un niño es TEA si cumple con todos los criterios. ¿Y esto se puede prevenir de alguna manera? No se puede prevenir, o sea, es una condición, ¿no?, que viene desde el nacimiento, y por eso se habla de un trastorno del neurodesarrollo y tiene que aparecer durante, ¿no?, los primeros 3 años. Muchas veces no lo vemos durante estos primeros 3 años porque las exigencias del entorno no son tan altas, entonces ellos se pueden ir adaptando. Pero la etapa de los 4 y 5 años a nosotros ya nos da la pauta, ¿no?, si es o no un TEA con mucha seguridad. Esa edad ya son digamos, etapas cruciales de la vida en donde uno se da cuenta si los chicos van a seguir un desarrollo típico. Hola, buenos días. Me llamo Edes y vengo a pedirle un lugar que acumule un poco de agua. El mosquito está buscando dónde quedarse. No le des lugar. Sellá la cámara séptica, la tapa del pozo ciego y cubrí su respiradero con tela mosquitera. Y no te olvides de mantener limpio y ordenado el patio de tu casa, como así también todo lugar que junte agua. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza o en las articulaciones, acércate al hospital o centro de salud más cercano y no te automediques. Juntos evitemos el dengue, la chikungunya y la fiebre zika. Gobierno de la provincia de Salta. Ya sé, te moriste con la foto que subí. Salieron divinos con Pablo. ¿Cómo que no salís más con él? No, sí, ya sé que fue hace una semana, pero a mí me convenía cargar crédito hoy. Bueno, listo, ya la borro. Yo la borro, pero vos hacés que te dure un novio, querida. No podés vivir así. No esperes más al día de promo. Multiplica tu crédito todos los días desde 5 pesos. Multiplícate. Movistar. Los salteños tenemos la fuerza para arrancar todos los días con las mismas ganas. Tenemos la capacidad de cuidar muy bien lo que es nuestro y de darle valor a lo más valioso que tenemos. Los salteños tenemos la decisión de mejorar todo eso que puede ser mejor, ya sea con la última en tecnología, con una pala o con una palabra, pero siempre con compromiso. Los salteños tenemos el empuje para llegar a cualquier parte y la convicción para no detenernos. Los salteños tenemos compañía y es de todos.
Si bien vos sos la fundadora acá de Delfino, hoy queremos hablar en este bloque sobre cuál es tu caso en particular, porque vos decidiste fundar esto porque tuviste un hijo con autismo. Como mamá, hablanos y hablarles a todas aquellas mamás que pueden sentirse identificadas en este momento. Bueno, te cuento cómo empezó. Cuando nace Bruno empieza a tener, digamos, algunas conductas que llamaban la atención. Lloraba por la noche mucho tiempo, tenía berrinches prolongados, seguidos, y llamaba mucho la atención un montón de otras conductas que iba presentando. No articulaba palabras, hacía ecolalias, pronunciaba sonidos, o por él le llamaba atención alguna palabra y la repetía. Y un buen día yo tengo que realizarle una laparoscopía y él deja de hablar, ¿no? Lo poquito que había empezado a hablar, como si hubieran desenchufado algo, deja de hablar. Obviamente uno, dentro de su ignorancia, empieza a pensar que fue un trauma la cirugía, como me habían invitado para dormirlo. Dije, bueno, evidentemente él se bloqueó, se asustó de haber pensado que la madre le quería hacer algo, y durante años yo me quedé con esa idea de que él estaba con un trauma porque yo lo había querido anestesiar, y él, pobrecito, porque fue un antes y después de esa cirugía, él deja de hablar lo poquito que hablaba. Y a todo esto yo tengo un hijo mayor, que le llevo 1 año y medio. ¿Qué edad tenía Bruno a esta edad? Y con la cirugía fue 1 año y 8 meses, o sea, estamos entrando dentro del periodo que decía Carolina, ¿no? Dentro de los 3 años. Pero como coincide con la cirugía, yo atribuía, digamos, su falta de habla a esta cirugía, ¿no? Bueno, nos mudamos para Salta ya hace 14 años, Bruno ya tiene 16, hacemos la consulta, aconsejados por la directora del prejardín donde él asistía, y sin verlo a Bruno nos dice, porque hoy por hoy se habla de niños con autismo, en ese momento hablaba la gente de niños autistas, y la psicóloga, sin verlo, sin observarlo, sin evaluarlo, dice que tiene autismo. Obviamente fue una bomba la noticia. O sea, cuando yo escuché eso, pensé enseguida a lo que representaba el autismo dentro de mi ignorancia, dentro de la ignorancia de, creo que casi todos. Te estoy hablando hace 16 años, se hablaba menos del tema, y dije no puede ser. O sea, empieza la etapa de negación. Entonces cuando vos estás convencido y escuchás algo que no te gusta, empezás a buscar pretextos y excusas, y empezás a dejar de observar cuestiones que son bien claras, ¿no? O sea, yo tenía un hijo mayor que él, y uno comparando el desarrollo, yo veía que había cosas que debería hacer como había hecho el mayor y que no estaba haciendo, y muchas cosas que llamaban la atención, como por ejemplo llamarle que no te respondiera, que no te pudiera sostener la mirada, que parecía que no escuchaba. Entonces uno por ahí le pedía algo y decía, ¿será que no escucha bien? Entonces empezás a agotar todos los estudios clínicos para ir descartando, ¿no? Que es lo primero que uno hace, ¿no? Pero igualmente se empieza un tratamiento con profesionales, más allá de la negación hacia el diagnóstico, hacia el nombre, se empieza un tratamiento. Entra a un colegio y acabamos descubriendo que él copiaba del pizarrón todo prolijito, todo divino, pero no sabía leer, no comprendía lo que escribía ni podía reproducir lo que había escrito. Entonces se cambia el colegio, y junto con el cambio del colegio se cambia el grupo de terapeutas, y empezamos a trabajar, que yo no sabía en ese entonces, con la técnica de modificación de conducta que les hablaba Carolina hace un ratito. Se llega a alfabetizar rápidamente, se empieza a trabajar con adecuaciones curriculares, y él empieza a demostrar un montón de progresos y avances, muchos y grandes, ¿no? Empieza a ya hablar, a decir con frases cortas lo que él quería. O sea, hay un cambio notable.
Entonces, es como que digo, uy, qué bueno, ¿no? Se puede trabajar, son muchas horas porque trabajaba, imagínate, tenía psicopedagoga, tenía terapista ocupacional, tenía fonoaudióloga, tenía equinoterapia y tenía una maestra integradora, que generalmente era una psicopedagoga, que lo acompañaba durante todas las horas, todos los días de clase. O sea, ingresaba con él a las 8 de la mañana, salía a la 1 de la tarde. Entonces eran 25 horas semanales, más las 10 horas extracurriculares, imagínate, 35 horas de terapia para, digamos, ayudarlo a fortalecer sus habilidades, para ayudarlo a comunicar, para ayudarlo a socializar. Bueno, mucho trabajo, mucho acompañamiento y mucha contención. Porque en ese entonces yo estaba solita con mi marido y con mi hijo mayor, porque yo no soy de acá, y bueno, entonces era una cuestión bastante complicada, digamos, el todo. Sí, hasta económicamente, que es otro factor también importante, ¿no? Sí, en mi caso es un tema para muchas familias, lamentablemente. En mi caso tuvimos la suerte que la obra social se pudo hacer cargo de las cuestiones que digamos, el pediatra planteó como necesidades para Bruno, ¿no? Empieza a darme vueltas por la cabeza la idea de hacer algo, digamos, con lo que yo veía que se podía hacer para estos chicos, y me toca un embarazo sorpresivo y digamos muy delicado, con reposo absoluto, y pienso en realmente ver de qué manera se podía armar una fundación. Entonces empiezo a hablar con un montón de personas, y en la medida que constato que se puede materializar la fundación, me planteo, ¿por qué hacer esto solo con la problemática de los TEA? ¿No? Hacer algo un poco más amplio, ¿no? para ayudar a más chicos. Y como considero que el colegio es una de las etapas más marcantes de la vida del ser humano, yo creo que es, para bien o para mal, ¿no? Es como que es importantísimo. Dije, bueno, vamos a ayudar a los chicos que tengan cualquier tipo de inconveniente en la etapa escolar, desde un problema de aprendizaje, desde una cuestión emocional circunstancial, que yo, separación de los papás, o algún viaje sorpresivo, la enfermedad de algún familiar, o sea, alguna cuestión que de alguna manera el chico, digamos, le dificulte su aprendizaje o su estadía escolar. De hecho, en la fundación también se trabajan con test vocacionales, o sea, se trata de dar, digamos, respuesta a todas las necesidades que puedan tener los chicos. Y bueno, y así es como surge Será el Fin, ¿no? ¿Y cómo fue la relación, digamos, uno como madre, por ahí, como que vos lo sacaste adelante, más a su papá le costó un poco más, al hermano, ¿cómo fue la interacción ahí para ayudarlo, digamos? Mira, es muy interesante lo que planteás, porque generalmente cuando son, como se llevaban yo te voy a hablar de mi caso, ¿no? Cuando se llevan 1 año y medio, obviamente había cosas que uno es más rígido, sobre todo con los primeros, ¿no? Es como que esto corresponde, quédate en la mesa, no te pares, termina de comer, limpiate la boca, antes de tomar, o sea, todas las cuestiones que uno va, digamos, como repitiendo y machacando al mayor. Cuando llega Bruno, con sus características, empieza a romper, digamos, con todas las estructuras de la buena educación y los buenos modales dentro de la casa. Entonces uno se pone en el dilema de qué se hace, o sea, no puedo retarlo porque no va a comprender por qué lo reto, y eso dispara una situación caótica o puede ser un berrinche, y al mismo tiempo tengo que explicarle al mayor por qué hago las diferencias. Entonces yo tenía que, digamos, educar al mayor, y al mismo tiempo tenía que contener al que iba a comprender de una manera diferente. Entonces Lucas, que hoy por hoy tiene 18 años, es como que creció viendo que, digamos, conviviendo con la diferencia, ¿no? O sea, tuvo que soportar que el hermano, si quería levantarse antes de haber terminado de comer o comer el postre parado, él lo podía hacer, y él tenía que entender que como él comprendía que tenía que estar sentado, tenía que permanecer sentado, por ejemplo, ¿no? Es una de las cuestiones que son, digamos, como así como anécdotas que uno tiene en el crecimiento. Con respecto a mi marido, la verdad que
fue maravilloso, digamos, es maravilloso compartir Bruno en la familia. Siempre fue muy compañero en todo, y es como que en los momentos que yo estaba, digamos, muy asustada, paralizada, porque me sentía yo la responsable, realmente me acompañó, y él siempre muy, ¿cómo te voy a explicar? Muy inteligentemente me contuvo en lo emocional, y siempre él estudiando y leyendo y tratando de darme respuestas en lo que él creía que era, porque sabía que me aterraba la palabra autismo, me paralizaba. Entonces él me decía, bueno, lo importante es que lo ayudemos, más allá de sea lo que sea que tenga. Entonces la verdad que fue genial, y el tema de la fundación me apoyó, y de hecho puedo hacerlo porque también tengo a mi madre que se vino a vivir a Salta, entonces ella se puede ocupar de los chicos mientras yo estoy acá, que estoy muchas horas, ¿no? Claro, y con respecto al tema, vos hablabas del tema de la escolaridad para los chicos, fundamental, porque también los chicos son por ahí, hay cierta maldad y cierto entre los chicos, ¿viste? De marcar la diferencia. Eso es lindo, porque vos fíjate, él arrancó en un 3er grado, él está en la Escuela del Cerro, que es un grupo humano maravilloso. Y uno lo ve, por ejemplo, en las actividades que realiza el colegio, o sea, una obra de teatro, sí, como una actividad de atletismo. Ellos conviven, por eso hace un rato estábamos hablando del tema de la inclusión. A mí no me gusta hablar de inclusión, o sea, me suena, me duele, como mamá me duele poder decir, bueno, estamos hablando de incluir un chico porque partimos de la premisa que el chico está excluido. No está excluido, o sea, uno tiene que aprender a convivir de la mejor manera, porque ser diferente es normal. O sea, uno siempre tiene un familiar, un vecino, un conocido, y convivimos con las diferencias. O sea, nosotros no tenemos que incluir a un ciego para tener conciencia de que si necesita lo ayudamos a cruzar, o un sordomudo, ¿no? Para tratar de gesticular y ser claro. O sea, hay cuestiones que surgen, y como te decía Carolina, los mismos chicos van conociéndose y aprendiendo uno del otro, y van conviviendo como se convive en la vida. Con Bruno hay una anécdota muy simpática. Ellos estaban realizando una actividad de atletismo, y tenían que retirar, cuando terminaban de hacer sus vueltas, tenían que retirar una colchoneta. Entonces él en un momento se quiere adelantar, y no era, digamos, el momento de hacerlo, y un compañero simplemente lo sostuvo del hombro, pero con una naturalidad que, te juro, a mí me emocionó, porque eso es realmente lo que muestra, ¿no? Lo que la gente habla de inclusión, lo que yo digo de una linda convivencia. O sea, ellos se disfrutan y disfrutan de la inocencia, se ríen, no se ríen de él, se ríen con él, porque aprendieron, porque desde siempre, cuál es la visión de él, las cosas que a él lo sorprenden, las cosas que a él le divierten. La verdad que es muy interesante, ¿no? ¿Y cuál es la dificultad que tiene Bruno particularmente? El diagnóstico de Bruno es un TGD no especificado. Él, digamos, tiene un poquitito de todo. Tiene sensibilidad extrema para, por ejemplo, no le gusta los fuegos artificiales, la pasa muy mal, tiene dificultad para cepillarse los dientes porque le molesta muchísimo, habla poco, frases cortas, pero se hace entender perfectamente, y te digo como habilidad, ¿no? Es súper amoroso, es súper obediente, es súper prolijo, es el más organizado de todo. Pensá que para estos chicos nuestra vida es un caos. Claro, es un caos. Entonces ellos son sumamente estructurados, pero ¿qué pasa? Uno tiene que ordenarles la vida para después poder estructurarles sus tiempos y sus espacios, para, como son poco flexibles, si hay algún cambio, poder anticiparlo. Por ejemplo, vas con el auto a un lugar, te cortaron la calle o hay una manifestación, y vos al chico le cambiás el recorrido, se desespera. No, seguí, ¿qué haces? No, ¿por qué? No, doblá.
No, entonces le explicas, no puedo hablar porque la calle está cortada. O sea, ese tipo de situaciones que parecen una tontera pueden generar una crisis adentro de un auto con una madre desesperada manejando y por ahí el chico reaccionando de la peor manera. Entonces, uno tiene que ayudarlos a organizarse para poder anticiparle justamente, mirá, vamos a ir al cumpleaños de fulanito, puede ser que la calle esté cortada, por ejemplo, si uno sabe que va a haber lío de tránsito, así que puede ser que agarremos por otro camino. Entonces uno les anticipa y ellos se tranquilizan, ¿no? Porque son muy rutinarios, ¿no? Ah, bien. Y con respecto a las actividades que él tiene de esta escolaridad, más en la edad que tiene actualmente, de salir con amigos o con amigas... No sabe. No, todavía no. No sale, lo han invitado siempre, las fiestas de 15, todo, pero no ha querido, ¿no? Entonces es como que hace un rato estábamos hablando de qué se pensaba para cuando el chico terminaba el colegio. Sí. Y en realidad lo que uno tiene que empezar a trabajar con chicos digamos, como la edad de Bruno, es pensar de acá a los próximos 5 años. Entonces empieza a trabajar con todas cuestiones que le van a servir para su autonomía, ¿no? Que es lo que queremos, o sea, ¿qué es lo que quiere toda madre? Que sea feliz y que sea independiente. Exactamente. Bueno, en mi caso yo no sé si independiente, pero con que sea lo más autónomo posible es maravilloso. Él, por ejemplo, se baña solo, elige su ropa solo, y bueno, y ahora vamos a empezar una cuestión que es nueva para todos en la familia, porque va a entrar en la vida una persona que va a ser, digamos, su terapia, pero fuera de gabinete. Entonces va a ser actividades físicas y actividades recreativas fuera del ámbito de un gabinete, y eso va a ser bueno porque va a ser como el puente de conexión de una terapia individual a una integración social. ¿No? Entonces él viendo a otros chicos en otros ambientes que no sean, digamos, el escolar, salir a caminar, o sea, porque es un muchacho, entonces por más que sea más grande, como generalmente las mujeres son todas las terapeutas, ¿no? Son todas mujeres las terapeutas que les rodean a estos chicos, entonces está bueno para un adolescente tener a alguien que maneje la técnica, que tenga mucha empatía y bueno, una mirada, digamos, como ágil, para poder trabajar con un adolescente, como para poder conectarlo a distintas situaciones que se ven en el día a día, ¿no? Hola, buenos días. Me llamo Edes y vengo a pedirle un lugar que acumule un poco de agua. El mosquito está buscando dónde quedarse. No le des lugar. Sellá la cámara séptica, la tapa del pozo ciego y cubrí su respiradero con tela mosquitera. Y no te olvides de mantener limpio y ordenado el patio de tu casa, como así también todo lugar que junte agua. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza o en las articulaciones, acércate al hospital o centro de salud más cercano y no te automediques. Juntos evitemos el dengue, la chikungunya y la fiebre zika. Gobierno de la provincia de Salta. Ya sé, te moriste con la foto que subí. Salieron divinos con Pablo. ¿Cómo que no salís más con él? No, sí, ya sé que fue hace una semana, pero a mí me convenía cargar crédito hoy. Bueno, listo, ya la borro. Yo la borro, pero vos hacés que te dure un novio, querida. No podés vivir así. No esperes más al día de promo. Multiplica tu crédito todos los días desde 5 pesos. Multiplícate. Movistar. Los salteños tenemos la fuerza para arrancar todos los días con las mismas ganas. Tenemos la capacidad de cuidar muy bien lo que es nuestro y de darle valor a lo más valioso que tenemos. Los salteños tenemos la decisión de mejorar todo eso que puede ser mejor, ya sea con la última en tecnología, con una pala o con una palabra, pero siempre con compromiso. Los salteños tenemos el empuje para llegar a cualquier parte y la convicción para no detenernos. Los salteños tenemos compañía y es de todos.